La imagen hoy en día es algo a lo que estamos acostumbrados, pero hace muchos años esto no era así. Con la ayuda de la Iglesia, que ocupó las imágenes para representar y dar forma física a sus santos y así poder adoctrinar a la población, que en ese entonces en su mayoría era analfabeta, las imágenes comenzaron a masificarse y las personas comenzaron a adoptarlas como algo común. Este libro nos narra todos los movimientos sociales, hechos históricos y perspectivas que han marcado el camino de las imágenes a lo largo de los años, como dice el título del libro, Desde el bisonte a la realidad. Capítulo 1. Frente a la escena. El autor hace énfasis en la imagen icónica que se describe como una modalidad de comunicación visual que representa un fragmento del entorno óptico. La singularidad de la imagen icónica reside en que es una representación que se ofrece a su espectador de dos formas simultáneas, transitiva y reflexiva. La forma transitiva representa algo con sus formas y colores, mientras que la forma reflexiva se representa a sí misma representando algo, señalando que esto es lo que los semiólogos denominan hoy como la doble realidad de las imágenes, ya que toda imagen es un soporte físico de información y una representación icónica. Otro de los puntos claves del primer capítulo es sobre las pinturas rupestres, que se basan en el esencialismo del sujeto, como un sujeto categorial, señalando que estas fueron las primeras imágenes que se plasmaron en la historia. Finalizando el capítulo, se señala que hay tres factores claves para determinar la percepción visual humana: factor fisiológico, factor cultural y el factor individual. El primero está sujeto a la genética y es universal para cada especie a excepción de alguna desviación. El factor sociocultural está determinado por las tradiciones y hábitos del grupo social al que se pertenece, y el factor individual está claramente constituido por el propio individuo, sus historias personales y experiencias. Capítulo 2. La batalla de las imágenes. Este capítulo comienza hablando sobre la producción de imágenes, señalando que éstas solo se han reproducido en los últimos 30.000 años, una séptima parte de la historia como especie humana. Comenta que el uso social de las imágenes no siempre estuvo aceptado como es hoy en día. También hace una conexión entre las imágenes y la Iglesia Católica, siendo San Juan Damasceno quien postuló que, si el Dios invisible quiso hacerse visible a los hombres a través del cuerpo de Jesucristo, es legítimo que los hombres le representen de modo visible a sus fieles. Los padres del concilio enumeraron las tres virtudes atribuidas al uso de las imágenes religiosas. 1. Reavivar la memoria de los hechos históricos ejemplares. 2. Estimular la imitación de los personajes representados. 3. Permitir su veneración. Es vital situar el triunfo de la Iglesia, ya que en este tiempo la población en su mayoría era analfabeta y el doctrinamiento solo podía ser de forma oral. Capítulo 3. La imagen laberinto. Las imágenes icónicas han vivido permanentemente una tensión entre lo perceptual y lo conceptual, entre lo empírico y lo mental. A lo perceptual y lo empírico pertenece la intención mimética de toda imagen, mientras que lo conceptual y lo mental constituyen el asiento de su capacidad simbolizadora. Valery señala sobre las imágenes que éstas dicen más de lo que representan, y esto es debido a su contenido simbólico. Jung concuerda con Valery en esta afirmación, ya que él señala que una palabra o una imagen es simbólica cuando representa algo más que su significado inmediato y obvio. A modo general, las imágenes simbólicas significan algo que no muestran o que muestran muy imperfecta o indirectamente, y por eso transmiten información. En Occidente, las imágenes han servido a los intereses religiosos, políticos y económicos. En el plano político, los símbolos como el crucifijo, la media luna islámica, la hoz y el martillo y la esvástica han contribuido enormemente en propulsar movimientos ideológicos de masas. Capítulo 4. La constitución de la iconósfera. Desde este capítulo podremos observar cómo el autor empieza a ampliar el tema hacia una perspectiva más actual, incluyendo las nuevas tecnologías como las nuevas herramientas de la realidad. En el año 1959, el autor del Instituto de Filmología de París, Gilbert Coencid, propuso el término iconósfera para designar el entorno imaginístico surgido del invento del cine y de sus formas conexas o derivadas, tales como la fotonovela y la televisión. El cine se convertiría en la matriz fundacional y genética de todos los sistemas de representación audiovisual basados en la imagen animada, que desarrollarían posteriormente a lo largo del siglo. Esta adoptó desde la pintura, el teatro, la música, la fotografía, la literatura e incluso la ingeniería diversos conceptos para contar sus historias, y que todo ayuda a la veracidad que aportaba a la representación de los movimientos, ya que para el público en esa época era algo inédito y sorprendente.
Asimismo, menciona que la televisión, al ser otro medio de comunicación, debe ser considerada en rigor como un simple canal de mensajes muy diversos y heterogéneos, como telediarios, publicidad, filmes, concursos, deportes, debates y teleseries, aunque la diferencia de este con el cine se debe a la simultaneidad entre emisión y recepción del programa. Capítulo 5. El laberinto digital. Ya en este capítulo, el autor se centra en la imagen computarizada y pone en cuestión la relación hombre-máquina en el campo de la producción icónica, ya llegando a lo que sería la llegada de cosas como el Internet y las primeras computadoras. El autor dice que el ordenador ha pasado a ocupar un lugar central en las actividades del mundo moderno, aunque no podría reemplazar las funciones intelectuales más elevadas del cerebro humano. Destaca el término antropomorfismo que se les da a estas máquinas, ya que habla de la comunicación hombre-máquina, siendo esta dudosa de que pueda ser sujeto de comunicación, y explica finalmente la imagen infográfica, imagen digital o imagen sintetizada. Se basa en la digitalización de la imagen. Quiere decir que es descompuesta y cifrada como un cuadro de números sobre los que se puede operar sin degradarlos y conservada como información binaria. Capítulo 6. La escena laberíntica, la realidad virtual. El autor define a la realidad virtual como un sistema informático que genera entornos sintéticos en tiempo real y que se erigen en una realidad ilusoria, de engañar, pues se trata de una realidad perceptiva sin soporte objetivo, ya que existe solo dentro del ordenador y que por esto la realidad virtual se puede afirmar en una pseudo-realidad alternativa, perceptivamente hiperrealista, pero ontológicamente fantástica. El espacio ilusorio que constituye la razón de la realidad virtual se denomina ciberespacio y que además de ser un producto tecnológico, constituye también una experiencia sensorial y un fenómeno cultural de subido interés. La realidad virtual compartida es una forma de comunicación que combina la ilusión referencial infográfica y la interacción personal para compartir una suerte de sueño común para sujetos despiertos que aspira a abarcar un ámbito plurisensorial visual, auditivo, táctil y olfativo. Finalmente, el autor habla de que los mundos virtuales son laberintos formales y no materiales. El laberinto se opone a camino recto, expedito y obvio, pues es engaño y disimulo, y que el ciberespacio, bajo su apariencia, imagen, escena, esconde un laberinto. A lo largo de todo el texto pudimos ver la importancia de las imágenes en el día a día, desde el adoctrinamiento de religiones hasta la actualidad, en donde la realidad virtual es parte de películas y producciones cinematográficas. Pudimos admirar cómo la imagen explícita y la imagen laberinto se unieron en la creación de la realidad virtual que conocemos en la actualidad y cómo día a día las nuevas tecnologías van avanzando.